Ahí vamos. Gracias. Suele ser el paréntesis tan largo que a veces nos sentimos un poquito solos en este día a día, ¿no? Es como que uno dice, uff, justo con lo que estamos pasando, o con lo que me estuvo pasando a mí, o con lo que está sucediendo en este momento que más lo necesito. Ay, ¿dónde están los grupos? El grupo de oración, el grupo de Biblia. ¿No? Uno dice, wow, incluso hasta siente y puede experimentar un poquito de apatía, de apatía espiritual o de enfriamiento sería la palabra, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante hacer 2 días, además ya para prepararnos, porque vamos en todos los grupos, vamos a empezar con el tema del nombre de Dios, cuando arranquemos con las clases, y yo decía, bueno, qué bárbaro porque vamos al nombre, pero primero vayamos nuevamente a ponerle un poco de frescura, a quién es Dios para mí, ¿no? ¿Quién es? Porque fíjense qué belleza la confesión de Pedro, que es un poco el moto de estos encuentros. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Así que vamos a trabajar en ese punto, no solo con el Evangelio de Juan hoy, sino con toda la experiencia de Israel en relación a este quién y a este ir, a este creer y a este saber, ¿no? Vamos a ir haciendo como hoy inclusive elegí textos que nunca antes habíamos visto en ningún grupo bíblico, ¿no? Textos como, por ejemplo, un señor que se llama Nehemías, o tomé de algún otro, algo conocido, pero enfocado desde este punto de vista, para darnos cuenta la importancia que tienen las palabras que habla el Evangelio de Juan. Una de las cosas que nos pasa muchas veces y que suele uno darse cuenta con el correr de los años, y entiende lo que los místicos carmelitas piden, ¿no? Sugieren para entrar en una vida de relación y de encuentro personal con aquel que nos ama, esto de desaprender, esta necesidad de ir a desaprender, a desposeer de alguna manera nuestra cabecita de todo lo que sabemos, porque muchas veces estuve leyendo un libro muy lindo de la hermana Dolores Alexandre, Círculos en el agua, la vida alterada por la palabra de Dios, el subtítulo, y en uno de los capítulos la hermana dice, ¿no? Muchas veces esto de saber tanto, de conocer tanto, de haber incorporado tanta información, lejos de acercarnos a la presencia del Señor, nos aleja. Porque lo intelectual, esta parte del conocimiento que no se hace vida, sino que simplemente es aquel que se queda bajo la peluca, nos hace de alguna forma como de un telón, no es como un telón, es como una máscara o como una cáscara que nos impide entrar en contacto con el verdadero Señor. Entonces, justamente, un poquito los 2 días tiene este objetivo, es que nos animemos para este tiempo y para aquello que está por venir a deshacernos, desaprender, sacarnos, como cuando limpiamos un mejillón, ¿no? Que le sacamos todas las incrustaciones que se colocan en su caparazón, para que realmente podamos tener una experiencia directa,
una experiencia verdadera y de corazón a corazón con aquel que nos busca constantemente y nos desea con locura. Así que bueno, un poco esa es la idea que vamos a ir elaborando en estos 2 días. Les cuento un poquito, hoy vamos a hacer este panorama un poquito histórico de el a quién, a través de la historia del pueblo de Israel, hasta llegar al Evangelio de Juan. Y la semana que viene tenía pensado, si ustedes están de acuerdo, en hacer una revisión de esta palabra, que es a la que se sigue, esta palabra pronunciada por Dios, entrar un poco a refrescar qué es realmente y de qué se trata cuando hablamos de la palabra de Dios. Desde el plano de lo espiritual, explicando también algunos principios en torno a lo bíblico, ¿no? En torno a lo escriturístico, digamos, a cómo esa palabra se convierte en un libro, se convierte en una herramienta que llamamos Biblia, ¿no? Así que bueno, esa es un poquito la propuesta. Así que espero que nos venga bien, que nos ayude a tener una bocanada de aire fresco y a renovar y acompañar nuestro caminar en este tiempo. ¿Les parece bien? Elegí para arrancar hoy, porque me pareció preciosa, una oración que es del padre que me encanta, muchos de ustedes lo conocen muchísimo, me imagino, José María Rodríguez Olaizola, un padre jesuita que la verdad está arrasando con sus libros en España, son bestseller, déjenme decirles, y me encanta porque lo compra un montón de gente que a lo mejor no tenía mucha idea de que se estaba metiendo en un tema espiritual, pero este hombre lo maneja con tanta humanidad y lo baja tan a la tierra que me alegra poderosamente que sea uno de los más leídos en este momento, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, nos ponemos en presencia del Señor. Yo voy a aprovechar a cerrar una puertita y ya vengo mientras todos se sintonizan. Sí, por favor. Gracias. Ah. Listo. Muy bien. Cuando está toda la familia, vieron que pasan y dejan todo abierto. Así que a la costumbre de estar sola. Así que bueno, nos ponemos en presencia del Señor. Ya les digo enseguidita, luego les paso toda la info. ¿Ok? Ahora nos ponemos en presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Desde entonces navegamos por la vida y escuchamos sonidos diversos. El ruido del trueno que anuncia la tormenta, los cantos de sirena que prometen paraísos imposibles, o el bramido de un mar poderoso que nos recuerda nuestra fragilidad. Las conversaciones al atardecer con distintos compañeros de viaje, los nombres de lugares que aún no hemos visitado y los de aquellos sitios a los que ya no volveremos. A veces nos sentimos tentados de abandonar el barco, de cambiar de ruta, de refugiarnos en la seguridad de la tierra firme. Pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú puedes ayudarnos a poner proa hacia la tierra del amor, hacia la tierra de la justicia? Pidámosle al Señor en esta mañana que podamos experimentar todo esto, ¿no? Porque el a veces sentirnos agobiados, sentirnos como sobrepasados, que no comprendemos, frustrados, ansiosos, angustiados, es parte de una humanidad que Él quiere abrazar. Entonces pidámosle que podamos sentirnos así,
para poder después experimentar el calor de su consuelo, de su mano que nos extiende, como ayer se le extendía a Pedro, para salvarnos, para restaurarnos, para librarnos del ahogo. Te lo pedimos a vos, Señor, que sabemos que estás con nosotros, ahora en este momento que estás acá acompañándonos, como lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahí vamos entonces. El padre se llama Rodríguez Olaizola, con Z, Olaizola, y se los recomiendo muchísimo. Es muy, muy bueno. El libro puntualmente que estuve leyendo y que un poco después de haber planeado tener propuesto al Espíritu Santo y a ustedes tener este encuentro, Adrián me regala este libro que se llama La palabra desencadenada, creer en tiempos de pandemia, y en mi sorpresa, un capítulo lo dedica al tema de hoy. Y yo dije, wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que me pude inspirar muchísimo en aquello que nos dice el Padre. Simplemente les quiero compartir perdón, siempre hago lo mismo, pongo el PowerPoint y me olvido que tengo que poner share. Acá estamos. ¿Lo ven todos? ¿Ven todos a quién iremos, Señor? Bien. A ver, vamos a ponerlo en slideshow. Listo. Fíjense por qué les puse esta frase, porque con esto quería empezar. Otra de las cosas maravillosas que siempre el Señor nos hace y que me emocionó y un poco me sacó una sonrisa, hace 2 domingos me di cuenta que durante 3 domingos, o sea, el domingo anterior al último, el domingo 17, el domingo 18 y el domingo 19 del tiempo ordinario, se lee el discurso del pan de vida. Y yo decía, Señor, mirá qué gracioso, porque todo esto fue puesto mucho antes de saber eso. Pero sin querer el domingo próximo termina el discurso del pan de vida con esta confesión de San Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Así que estamos un poco como con el corazón preparado de lo que venimos escuchando del capítulo 6 de Juan, ¿no? En donde el Señor nos pone su presencia en 2 dimensiones importantísimas para la religión que profesamos, para esta fe judeo-cristiana que todos tenemos. Una es un Dios que enseña, un Dios que forma, que se revela, que se da a conocer y enseña a su pueblo quién es. Y la segunda dimensión, un Dios que alimenta. 2 de las funciones que necesitamos sí o sí los seres humanos para desarrollarnos, crecer y poder vivir. Si no nos formamos, tenemos muchos problemas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tenemos muchos problemas si no nos desarrollamos, si no vamos descubriendo todo lo que somos, todo lo que podemos alcanzar, las herramientas que vamos teniendo dentro de nosotros para poder llegar a alcanzar aquello que pretendemos, ¿no? Incorporar el conocimiento que otros nos van dando, pero sin alimento tampoco podemos vivir. Está claro que nos moriríamos de una... En pocos días dejaríamos de existir, ¿no? Es lo que habitualmente uno habla, cuando cuenta a los niños el valor de lo que es el alimento espiritual y el alimento corporal, lo primero que le preguntan los padres en la primera comunión es ¿qué pasa si no comen? ¿No? Y nos morimos, dicen todos. Bueno, es lo que nos pasa, si no comemos, nos morimos.
Entonces vemos al Señor en este capítulo 6, en esta dimensión, en la dimensión del que enseña y el que alimenta. El que alimenta con su palabra y el que alimenta con su presencia, con su cuerpo, con su propia vida. Entonces, la reacción que tienen los discípulos en el capítulo 6, cuando vemos a Juan, es al final, el versículo 67, puntualmente el capítulo 6, versículo 67, ¿también ustedes quieren abandonarme? Ante esta pregunta, como sabemos, nuestro amigo Pedro, que es el que tiene ímpetu, el que se anima a todo, el que salta de la barca ayer, si eres tú, hazme ir hacia ti, ¿no? Este mismo hoy le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién? Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Entonces, fíjense qué interesante lo que nos propone el evangelista. La confesión de Pedro nos hace darnos cuenta de que cuando nosotros vamos hacia Dios, desde Abraham hasta nosotros, hasta nuestros días, cuando estamos yendo hacia Dios, no estamos yendo ni a una historia, ni a una moral, ni a un conjunto de preceptos, ni a una ideología, ni a una filosofía. No estamos metiéndonos para encontrarnos con el Señor, con el Adonai, con el Yahvé, con el Shaddai, como lo querramos llamar, en un sistema de pensamiento. Pedro no pregunta en ningún momento en esta confesión de fe madura a dónde iremos, cómo iremos, desde dónde iremos, sino, o a qué iremos, ¿no? ¿A qué? Sino a quién. Y eso es lo básico en este momento y por eso esta plaquita, la única que va a haber en el día de hoy, porque nos parece tan importante fijarnos en ese quién. El relato del capítulo 6 y estos tiempos en donde la fe está tan puesta a prueba, ¿no? Porque la última vez que nos vimos no hubo ningún edificio que se viniera abajo, ni 100 y pico de personas que terminaran perdiendo la vida, ni un delta que apareció y nos volvió a poner la vida a cuadritos, ni otras noticias u otros relatos que tanto nos sacan de nuestro eje o de nuestra línea, ¿no? De ese a quién. ¿Estaremos creyendo bien? ¿Estaremos realmente en el camino que corresponde? Yo el otro día, preparando una charlita que tuve que dar este lunes, sola me reía porque leyendo a Gedeón, a uno de los jóvenes que fueron jueces en Israel, la historia de Gedeón la encuentran ustedes en el capítulo 6 del libro de los jueces del Antiguo Testamento. El libro de los jueces viene después del libro de Josué, o sea, inmediatamente después que termina el Pentateuco, ¿no? Es el segundo libro después que termina el Pentateuco, para aquellos que no estén tan familiarizados con el Antiguo Testamento. En el capítulo 6
cuando el Señor se le acerca a Gedeón y se le presenta, como a cualquiera de nosotros en cada uno de nuestros días, le dice: el Señor está contigo, valiente. Y con esa frescura que caracteriza a un alma sincera y que no tiene ninguna intención de ser políticamente correcto, descubrimos a un Gedeón que le responde: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿No? Es la pregunta del millón. A ver, ¿qué Dios es este Dios que permite tanto lío, que permite tanta locura desencadenada, ¿no? Que permite que nos sintamos cada día con tanta fragilidad y tan inciertos? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los enemigos. No, Señorcito. ¿Cuántas veces sentimos ese mismo, o cuántas veces compartimos el mismo sentir en nuestra vida de fe? Por eso, fíjense qué importante lo que termina diciéndonos el evangelista Juan a través de la palabra de Pedro. ¿Dónde está? Se me fue acá. Nosotros hemos creído. Y en mi Biblia me encanta la palabra que utiliza el padre Schockel. Y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. En otras Biblias dice: nosotros hemos creído y sabemos que eres el consagrado de Dios. Creer y conocer. Lo que nos va a pasar cuando nos metemos en este tema puntual, es que nos vamos a dar cuenta de que si nos hacemos verdaderamente esta pregunta desde el corazón: Señor, ¿a quién iremos? Estamos haciéndonos, la estamos elaborando y haciéndola desde la fe. Porque fíjense que en toda la historia de Israel, primero se creyó y luego se incorporó el conocimiento. Porque si primero hay conocimiento y certeza, no hay fe. Si yo primero sé, ¿no? Tengo la seguridad absoluta a quién estoy creyendo, en quién estoy confiando, no hay fe que ampare semejante conocimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando se conoce, cuando se sabe demasiado, deja de ser el misterio que nos abraza, el misterio que nos consuela, el misterio que da sentido a nuestra vida. Fíjense qué interesante que cuando uno ve esto en perspectiva, uno se da cuenta que así empezó la historia de la salvación. Porque díganme ustedes, ¿qué era lo que sabía Abraham? ¿Qué era lo que sabía Abraham? Lo único que sabía Abraham era todas las certezas que le rodeaban. El buen pasar, la posición social, su familia, no le faltaba absolutamente nada, al menos en apariencia. Eso era lo que sabía. Pero se convierte en nuestro padre en la fe porque porque se deja mover hacia lo desconocido.
Entonces ahí nos va dejando en claro algo que tenemos que tratar de pensar en estos días, que la fe que necesitamos no se trata de una fe que venga por el conocimiento, no se trata de una fe que venga por los saberes. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando me encuentro con Dios, como Abraham, que logró escuchar la voz interior de ese deseo del creador, del que lo creó, que lo sacaba de sus certezas, que lo sacaba de sus saberes, que lo sacaba de sus seguridades, para llevarlo a él y a su familia, pero especialmente a él, a una experiencia espectacular, la experiencia de estar con Dios, que es algo completamente distinto a aquello que nos puede llegar a venir en el... Oh, no, lo que pasa es que el conocimiento, vieron que hay una frase que dice que el conocimiento nos da poder, ¿no? Bueno, en este caso la fe no es algo que podamos decir que tiene poder cuando viene por el conocimiento, sino que está basada pura y exclusivamente en el hecho de que nos animemos a salir de la certeza para estar dispuestos a tener una experiencia de encuentro. Una experiencia de encuentro personal, completamente intransferible en orden a que mi experiencia no es la de ustedes. En eso es intransferible, es comunicable y debe serlo, porque justamente se convierte en testimonio cuando es comunicable, se convierte en evangelización, se convierte en un invitar al otro a que se anime a tener en sí la misma experiencia de Dios. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque muchas veces nos enredamos tanto en las cosas como deberían ser, y si será así, si no será así, y estará permitido esto, y cómo se verá esto otro, que le perdemos el horizonte de que a quién estamos yendo, de quién nos estamos nutriendo, a quién le estamos creyendo y quién es aquel que le da sentido a nuestra vida. Por eso es tan importante, fíjense que esta pregunta de Pedro, ya que venimos con Pedro desde ayer, ¿no? Cuando amorosamente lo contemplábamos hundiéndose por el miedo y por haber quitado los ojos en quien los tenía que quitar. Miren qué gesto, ¿no? O sea, mientras puso los ojos en quien los tenía que tener, la cosa funcionó divinamente. En cuanto los ojos se desviaron y empezaron a tomar conciencia o a estar más vinculados a lo que se movía bajo sus pies, no lo que los sostenía, sino lo que se movía bajo sus pies, titubeó y se hundió completamente, ¿no? Y en ese grito desgarrador, también desde la fe, Señor, sálvame que me hundo, ¿no? Tómame, sálvame. Sos el único, lo mismo que hoy, ¿no? Hoy vemos que esa fe, fruto de la experiencia, fruto también de una persona que se animó a todo, se animó a decirle, de ninguna manera te va a pasar esto, yo voy a dar mi vida antes de que a vos te pase esto que estás contando cuando anunciaba la pasión el Señor, ¿no? Yo voy a dar mi vida y no lo voy a permitir. ¿Y qué es esto de que vas a tener que sufrir? ¿Cómo vas a decir eso? Vos no podés sufrir, ¿no? Lo vemos siempre en esa frescura, también como Gedeón, a lo mejor no tan joven, pero con esa frescura de tratar con el amigo, que lo lleva a concluir en una fe madura. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro era judío. Y Pedro,
como judío, como todos los apóstoles y todos los primeros discípulos que siguieron al Señor y María Santísima, tenían como principio el seguimiento estricto de la ley, el cumplir la Torá. Esta pregunta que hoy le hace al Señor ve la madurez, espiritualmente hablando, no porque lo reconozca él, ¿no?, como el Mesías, que ya lo viene diciendo desde Mateo, cuando en pocos días ya lo vamos a leer, la confesión de Cesarea de Filipo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, sino con esta preposición hermosísima de ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Con esta interrogante, ¿no? ¿A quién? No ¿a qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Se acercó un joven que quería tener una vida buena, otro que también un doctor de la ley. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el esquema que debo seguir? La madurez está en el a quién. Y hoy nos lo recuerda. Nuestra vida también es un a quién. Es a una persona. Y nos pregunta en esta mañana, en el día de San Juan María Vianney, otro fresco, ¿no? Otro fresco en la vida de los santos de la Iglesia, otro que tampoco tenía nada políticamente correcto, que era un alma pura, un alma libre, un alma llena de Dios. Nos pregunta en esta mañana del 4 de agosto, ¿vos hacia dónde vas? ¿Vas hacia un quién? ¿O vas hacia un qué? ¿Un quién o un qué? Porque el qué, San Pablo mismo, en el camino a Damasco, lo abandona, porque se da cuenta que el qué es imposible alcanzar. Ni con todas las fuerzas del mundo seríamos capaces de poder vivir de manera perfecta e impecable lo que se nos pide que hagamos, si no es por un quién que nos acompaña, como diría Teresa, a nuestra derecha, y en estos tiempos, después de Pentecostés, nos acompaña en nuestro interior, dándonos la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, la determinación de poder vivir según Él. Fíjense, un qué nos frustraría, un qué nos convertiría, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en piezas de museo. Nos convertiría en aquello que Isaías, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, bien fuerte de su libro, dice, ¿no? Porque en el qué nos convertimos en adoradores vacíos. Cuando es a un qué. Pero cuando es a un quién, nos cambia completamente nuestra espiritualidad. Nos cambia completamente nuestra forma de vivir. Cuando Israel, esto es tan interesante, lo leía también esta semana y me acordé cuando preparaba esta charla para hoy, cuando Israel empezó a constituirse como un grupo de tribus, recordarán los que hicieron conmigo el pueblo de Dios hace un tiempo atrás, algunos de ustedes, cuando empezaron a constituirse como un grupo de tribus, estoy hablando históricamente, históricamente, para agregar la parte espiritual y bíblica luego. Cuando empiezan a constituirse con un grupo de tribus que vienen del este y que vienen de Egipto, y se unen bajo bajo una sola presencia. Está comprobada que la fe en Yahvé, que comienza con Moisés,
une a un grupo heterogéneo de distintas procedencias y de distintas etnias, inclusive, todos de raza semita, pero de distintas etnias, une a este grupo heterogéneo bajo una creencia, un Dios que hacía la diferencia. Fíjense, un Dios que hacía la diferencia. Venían de un mundo donde el más grande se comía al más chico, donde el que dominaba no respetaba la dignidad del dominado, donde las relaciones eran corte y esclavos. No había otra forma. Y toda una teología que amparaba esa mirada histórica, social y de alguna manera también religiosa. Este Dios de Israel que se le revela a Moisés un día en el desierto, cuando no estaba haciendo otra cosa que pastoreando ovejas ajenas, como nos cuenta el Éxodo, se le revela como lo contrario, un Dios cercano, un Dios atento a las necesidades, un Dios que se hace cargo, que se aproxima, porque por eso bajé, le dice en el capítulo 3, bajé y te convoco para que me ayudes, y que se asocia a nosotros para esta vida en común y para trabajar por su reino. Entonces, este Dios de Israel, estamos hablando históricamente, no bíblicamente, para que ustedes vean, porque lo peor que podemos hacer es desencarnar a este quién, es sacarlo de contexto. Este quién hace que una sociedad permeada por la violencia, la desigualdad, el odio, ¿no? La venganza, encuentre una esperanza. Porque este Dios que baja, baja para liberar. Este Dios que baja para liberar no lo hace mágicamente, no, lo hace dando y dejando su palabra como forma de vida. Fíjense qué caminito. El Dios que se revela, se acerca, libera y deja su palabra como forma de vida, invitando a los que lo seguían de una manera muy concreta. Si siguen estas palabras, van a poder seguir el espíritu con el que se las doy y el objetivo para el cual se las doy, para que sigan siendo el pueblo libre, el pueblo hijo de Dios, el pueblo que respete entre sí, se respete entre sí como hermanos y puedan construir una sociedad y un mundo más justo y mejor. Fíjense qué profundidad y qué sentido grande que tiene este quién. Porque ese es el quién de Pedro. ¿A quién iremos? A ese Dios. Al mismo Dios. Lo que pasa es que nos perdemos. A ese Dios que para mostrar su cercanía se encarna en el Hijo. Pero es el mismo Dios que busca el mismo fin, que vuelve una y mil veces en cada día y en cada momento a recordarnos que no estamos solos, pero que solo esa soledad se acaba cuando nos damos cuenta. ¿A quién iremos? ¿A quién vamos? Y ese Dios que se encarga de recordarnos que no estamos solos, se encarga de recordarnos también
que su presencia puede hacer la diferencia si me animo a vivirla, no a saberla. Si me animo a encarnarla, no a pretender entenderla y conocerla. Porque cuando Moisés, después de un montón de años y después de un montón de pasos por los cuales tuvo que atravesar ese doloroso proceso de convertirse en un instrumento bueno en manos de Dios, le pide, le suplica, déjame verte, quiero verte, quiero saber quién sos, quiero tener completa tu imagen en mí. Y el Señor, cuando se le aparece, lo esconde. ¡Qué lindo! Lo esconde en una roca y solo le muestra la espalda, porque para seguir siendo el Señor tiene que seguir siendo misterio. Tiene que seguir siendo misterio. Tiene que seguir encendiendo en nuestro corazón el deseo de conocerlo cada día más, de experimentarlo cada vez mejor y de ansiar ese momento que obviamente está en el marco de lo que es la tragedia humana, ¿no? Porque cuando abandonamos este mundo para ir hacia su presencia, como diría el padre, ay, siempre me olvido el nombre, Andrés, vos seguro que te acordás, el franciscano de Radio Paz que hablaba tan bonito, que era español. Padre Villaronga. Ese mismito, el padre Villaronga, una vez, me acuerdo en sus meditaciones que eran bellísimas, siguen siendo porque a veces las pasan. En definitiva, el día que se nos cierran los ojos en esta vida, lo único que hacemos es cumplir con aquello que estuvimos preparándonos. La última vocación, dice el padre Villaronga. El Señor nos llama varias veces, nos llama a la vida, nos llama a ser sus hijos, nos llama a servirlo de una manera especial, cada uno elige la forma, y por último nos llama a su presencia, la última vocación. Pero cuando nos llama a su presencia, ahí se revela prácticamente, según los místicos todavía no, que sigue revelándose aún en la eternidad, pero prácticamente ahí sí tenemos la certeza de decir, ahora sí. Como dice Pablo, ya no necesito nada porque ya te tengo frente a frente, cara a cara, ¿no? Así que fíjense qué importante que nos preguntemos esto. Así que imagínense este a quién, cómo nos puede cambiar la vida. Preguntémonos en esta semana y en este tiempo, ¿no? ¿A quién? ¿A quién vamos? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos? ¿A quién escuchamos? Fíjense que, como les decía recién, es una respuesta que no puede venir de otro lado que no sea desde lo que creemos, porque es una respuesta que la da la fe. Y la fe se trata de creer, nada más que de creer. No hay otra forma. La fe es creer. ¿Creo o no creo? Por eso Abraham es el padre en la fe. Por eso, de alguna manera, esta frescura de Gedeón conmueve el corazón de Dios, porque se pregunta Gedeón, como se lo preguntó Job, como se lo pregunta Jeremías, como se lo preguntan tantas partes de la Sagrada Escritura, que recuerden ustedes, ¿por qué están estas preguntas plasmadas en la Biblia?
Porque recuerden ustedes que la palabra, que lo veremos la semana que viene con mayor detalle, no es nada más ni nada menos que la revelación de Dios, que ayuda también a que nos vayamos revelando nosotros. Él se revela para que nosotros nos revelemos, para que nosotros nos revelemos a nosotros mismos. Cada palabra de Él enciende una pregunta en nuestro corazón. Entonces, que aparezca un Job, que aparezca un Gedeón, que aparezca un Jeremías diciendo, ¿será que Dios nos abandonó? ¿No? Hace que realmente también pueda ser nuestra propia pregunta y que no la veamos ni siquiera fuera de lugar. Escúchame, si les pasó a ellos, ¿por qué a mí no? Y a veces es necesario preguntarse eso para empezar a abonar un poco más nuestra fe, porque para sacar a nuestra fe de algo monótono, de algo mecánico, de algo que tiene más que ver con el librito del catecismo que con la experiencia de Dios de ayer a la noche. ¿Me entienden? Por ahí pasa el tema, por ahí estos cuestionamientos. Yo a veces me pregunto, ¿por qué los jóvenes no creen? ¿Por qué los jóvenes tienen tanta ansiedad en estos días? ¿Por qué nos interpelan tanto la fe? Fíjense, Gedeón, en el 1200 antes de Cristo, le pregunta lo mismo al Señor. ¿Dónde están esos portentos que nos contaban nuestros adultos? ¿Dónde están esos prodigios que nuestros padres nos dijeron que hizo este Dios en Egipto? Y los jóvenes nos dicen lo mismo hoy día. ¿Qué hace de diferente la fe en este Dios que me hiciste conocer? Si vos no me mostrás que en vos haga la diferencia. ¿Por qué? Porque es más que un quién, a un qué. Porque cuando vivimos un quién, lo transmitimos de otra manera. Lo transmitimos confiados, abandonados. Porque una de las expresiones de la fe, que es creer, es confiar. Cuando creo, confío. Cuando me doy cuenta que tengo una fe en un quién y una fe encarnada, cuando me descubro confiada. No con los pelos parados ante cualquier situación que anda dando vuelta a mi alrededor. Cuando me descubro confiada. Cuando no me descubro temerosa. Cuando al otro lo acompaño para que descubra en él todo lo bueno, lo positivo, lo posible, no cuando le hundo el barco. No se puede, te parece, vale la pena, será así. Lo lleno de miedo, de angustia, de preocupación. Son tiempos en donde nos ayuda lo que estamos viviendo a preguntarnos, ¿cómo creo? ¿En quién creo? ¿A quién le creo? La confianza es una de las primeras características que tiene una fe vivida. Déjenme decirles, cuando yo les hablo de fe vivida, no les estoy hablando de fe perfecta, porque no existe una fe perfecta. No hay un feómetro aquí de decir, ay, yo creo bien o creo mal, creo mucho o creo poco. Creo y creo como puedo. Pero lo que puedo, lo creo encarnadamente. Y ahí está la confianza. Ahí está la confianza. Y ahora nos vamos a ir un ratito a Nehemías en unos breves segundos. Fíjense que cuando hay confianza, que es un poco lo que fueron experimentando. A ver, el otro día leí algo lindísimo en un libro, ahora no me acuerdo en cuál, si en el de Dolores o en el de este hombre que les contaba, que decía, para que Pedro haya llegado a tener esa pregunta,
es porque ese quién se le reveló de una manera tan clara que es en el que puede confiar, el que tiene al lado cuando le pasa algo malo, en el que recibe el consuelo, ¿no? El que tiene una mano y una palabra de aliento. O sea, también cuando veíamos el año pasado en varios grupos y casi en todos los temas, cómo pesa este quién, la imagen del Dios que tenemos, ¿no? Porque el quién, en esta persona que confiamos, en esta persona a quien iremos, también qué característica tiene. ¿Se acuerdan que habíamos visto y en todos hicimos la imagen de Dios? Cómo a veces nosotros hacemos un Dios a nuestra imagen y lo distorsionamos en quién realmente es. Que el gran descubrimiento espiritual es ir descubriendo al Padre de Jesucristo, no al Dios que me hago a mi imagen y semejanza, especialmente en orden al juicio, en orden al perdón, en orden a la dureza, ¿no? También eso, dice uno de estos autores, que si Pedro pudo llegar a esta confesión de fe, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes. Imagínense el pueblo de Israel cuando se puso bajo la protección de Yahvé. ¿A quién iremos, Yahvé? Si tú nos cambiaste la forma de vida, tú hiciste posible que desapareciera de a poco la violencia de nuestro corazón. Y eso lo vemos plasmado en los primeros capítulos del Génesis. Tú hiciste posible de que tuviéramos la grandeza de pensar en que a nadie le podría estar faltando nada de lo que necesitara y formara parte de nuestra misma comunidad. Que es un poco como se van formando estas pequeñas comunidades tribales y luego para terminar a ser el pueblo elegido, ¿no? Pero ¿a quién iban a ir? ¿Iban a ir a otros ídolos? ¿Iban a ir a otros dioses que eran sinónimo de opresión, de esclavitud, de falta de libertad general? No solo esclavitud en orden al trabajo, en general. ¿A quién iban a ir? Entonces también esta imagen de Dios siempre conviene pasarle el plumerito y desempolvarla constantemente para ver a quién, ¿no? Y a quién le creemos, en quién tenemos puesta nuestra confianza. La segunda parte que me parece importante en relación a determinar la fe y un poco en base a lo que nos enseña la Escritura y lo que nos enseñan los apóstoles, es que una vez que confiamos, una vez que confío, sigo, me convierto en seguidor, me convierto no en espectador. Yo confío y me quedo quieta. No. Confío y sigo. Me convierto en un seguidor que se denomina discípulo, en un seguidor que como los discípulos tienen la característica de estar siempre cerca. Como dice el Sermón de la Montaña, ¿no? Una multitud lo seguía, pero los discípulos que lo querían escuchar se acercaron, ¿no? O sea, el discípulo tiene esta característica, que bueno, le gusta lo que dice, le parece genial lo que hace, pero una vez que comienza a confiar, porque experimenta esa enseñanza y esa acción de Dios en su vida, lo sigue de cerca. O sea que hay que seguirlo. Lo siguió, Abraham. Camina en mi presencia, le dijo el Señor. Y Abraham lo siguió en su presencia. Lo siguió Moisés. Ven, yo te enseñaré lo que tienes que hacer. Y
A regañadientes lo siguió Jeremías, lo siguió Isaías, lo siguió Pedro, a pesar de que lo primero que le surgió en el corazón es aléjate de mí que soy un pecador. Entendió que en ese pecado es donde más Dios lo amaba. No lo quería dejar porque era pecador, obvio, todos somos pecadores. Debe haber dicho, todos son, ninguno queda. No me puedo llevar a nadie, sino lo siguieron. ¿Y saben qué lindo? Lo siguieron porque por sobre todas las cosas, además de estar sumamente atraídos por la palabra, sumamente atraídos por su acción, se sintieron profundamente amados. Y uno escucha muchas veces, coloquialmente, inclusive en algunas charlas o en algunas reflexiones y meditaciones, qué maravilla, Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. ¿Y saben qué? Nos tenemos que acostumbrar a quitar ese a pesar. Dios nos ama como somos y como estamos, como lo amó a Abraham, como lo amó a Moisés, como lo amó Jeremías, a Isaías, y como lo amó a Pedro, a pesar de que en el momento que lo amaba con locura y lo eligió, sabía que iba a ser el que lo iba a entregar, el que lo iba a negar, perdón, un furcio, el que lo iba a negar. Siempre me confundo porque siempre digo que Judas es un Pedro, pero sin lágrimas, ¿no? Como dice el Padre Descalzo en uno de sus libros. Judas también es Pedro, pero sin lágrimas, el que lo iba a negar. Y sin embargo lo amó con locura, como te ama a vos y como me ama a mí. Pero es de nuevo, nuevamente importante que ese amor de Dios en mí, ese amor de Dios en ti, toma plena conciencia y cuerpo cuando me doy cuenta, cuando lo registro. Y eso no se sabe, eso no está en los libros, eso solo lo encontramos en cada una de nuestras vidas, descubriéndolo. En ese a pesar de, que no debería ser tal, en ese a pesar de, descubrimos que me ama como soy y como estoy. Invitándome, obviamente, porque acuérdense, confiar, seguir, y en esa confianza y en ese seguimiento descubrir su amor en mí para yo poder de alguna manera retribuírselo con todo mi límite, con todo mi límite, con toda mi fragilidad, con toda mi imperfección. Eso lo vemos plasmado en aquello que, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 21 de Juan, en Pedro. Volvemos a Pedro. Pedro es el que se lleva hoy todos las luces. Cuando el Señor lo lleva aparte y le dice, me amas, ¿no? Esa experiencia bellísima, cuando Pedro se da cuenta cómo lo puede amar. No de la manera que pretendía, perfecta, impoluta y absoluta, sino de la manera que puede, ¿no? Y esa manera que puede está claramente abonada y regada por el amor que Dios le tiene. Él, al experimentar su amor, le dice, mira, te amo como puedo, porque si quiero amarte como me amas vos, como tú me amas, nunca voy a llegar a eso. No, te amo como puedo, pero te amo. Y te lo manifiesto confiando y siguiéndote, confiando y siguiéndote. Nosotros, ¿a quién iremos? ¿En quién confiamos? Como varias preguntas para hoy, ¿no? ¿A quién o a qué? ¿Confiamos? ¿Lo seguimos de cerca? Y podemos decir que nos registramos que es Dios el que
el que nos busca, ¿no? Que es Dios. Mire, la hermana Alexandre, estaba leyendo y lo marqué porque me pareció tan lindo en esto que estamos viendo hoy. Dice algo tan bonito. Miren qué lindo. Lo nuestro no es tanto buscarle a Él, sino no escondernos de su búsqueda. No tanto hablarle, sino escucharle. No tanto hacer cosas por Él, sino dejar que Él las haga en nosotros. No se trata ante todo de emprender, sino de secundar su impulso, de consentir a su acción. Esa es una auténtica foto de lo que sería la fe encarnada en nuestra vida. Se los voy a copiar y se los voy a mandar porque está muy lindo. Lo marqué, obviamente que marcaría un montón de espacios en el texto que me fascinaron, pero esto me pareció tan lindo, será lo mejor porque es lo que más me cuesta. Me puse a pensar, ¿no? Que siempre nos olvidamos de eso que el Papa Francisco nos habla constantemente en sus escritos, especialmente en Evangelii Gaudium. Él nos primerea en todo, ¿no? Y esto de que nos olvidamos que nos primerea, nos hace sentir de que nosotros somos los que tenemos que, porque si no Él, no. Y es Él el que hace que nosotros podamos relacionarnos con Él, amarlo y darle por respuesta nuestras acciones buenas. Estoy siendo clara, hablé muchísimo ya, creo que demasiado. 1 hora hablando, Dios mío. Ustedes son unos santos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir? No, en este punto, para entrar a mostrarles algo en Nehemías. ¿Nada? ¿Cri, cri, cri, cri? El grillito. Patricia, nada más quiero compartir el Adelante. impacto que me dio aquello. No es que Dios mandó a su hijo, es que Dios se encarnó para venir a donde nosotros. Y yo creo que jamás lo había visto de esa manera. Qué bueno, Patricia, qué bueno. Gracias por compartirlo. Es que Gracias a ti. justamente por eso a mí me fascina arrancar con el Dios de Israel, porque es el mismo Dios creador que acompaña y que para mostrar su cercanía decide encarnarse en Cristo, ¿no? Y que luego ese mismo Dios decide quedarse en espíritu en nosotros para que podamos nosotros seguir yendo hacia Él, seguir conectándonos con una persona, con quien es, ¿no? Con un quién y no con un qué. Hay que tener cuidado con esto, porque mejor dicho, a ver, no hay que tener cuidado. Me voy a rectificar en el modo en que me expresé, disculpen. Hay que tener los ojos bien abiertos del corazón, porque de eso se trata la historia de la salvación. Es la salvación del hombre que muchas veces queda encolumnado detrás de un qué y fuera de un quién. Y el que salva es un quién, no un qué. Eso es lo que le viene a traer Jesús, y especialmente lo expresa en las bodas de Caná al pueblo de Israel. En tinajas de piedra vacías, el Señor les quiere poner vida, porque nosotros creemos en un quién que está vivo, en un quién que vive, en un quién que nos llama a la vida, en un quién que nos da la vida, para que nosotros la sigamos transmitiendo a los demás, en un quién que no nos abandona ni aún, como les dije hace un ratito, en el momento que para nosotros es la catástrofe de la pérdida, sigue siendo ante quien estamos en ese momento. Y sigue siendo consuelo para aquellos que se quedan y esperanza cierta, verdadera,
para aquellos que ya están gozándolo. Entonces, fíjense qué hermoso, nada se le va, nada se le perdió, nada está fuera de su plan en el amor que nos tiene. Patri, Sí. una pregunta, es Hortensia. Sí, Sí, cuando dijiste eso, que me llamó mucho la atención, no dejar que él trabaje en mí, pero no yo tratar, o sea, como que, yo estoy confundida con eso. Uno se salva también por las obras. no, por supuesto. Sí, pero eso que tú dijiste es más lindo, porque uno no puede hacer obras si yo no dejo que él trabaje en mí. Entonces, háblame de eso, patrón, un segundo. Bueno, háblanos. Exactamente, Hortensia, porque fíjate a dónde nos invita el Señor, de alguna manera. De alguna forma, cuando Él obra en mí, yo obro desde Él. Y la obra, la acción, esto que sale de mí hacia el otro, es la acción de Dios a través mío. Por eso también, cuando es a un quién y no a un qué, es a ese mismo quién que le estamos transmitiendo y es a ese quién a quien llevamos en nuestra vida toda. Al qué no podemos llevarlo, pero al quién sí. Al quién sí, se lo llevamos a otro, se lo damos a conocer a otro, ¿no? Esa pregunta del millón que también constantemente deberíamos hacernos en nuestra vida, ¿no? A ver, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? De alguna forma es ahí a donde nos quiere llevar la hermana Dolores, que es de donde lo leí. Cuando es Dios obrando en mí, porque lo dejo, mi obra en el mundo, por ponerle un escenario, es desde Él. Y es plena. Me encanta como lo dijiste. Y ahí es donde la obra habla de la fe. Porque si no, ojo, que la obra puede hablar desde un efecto de querer ser reconocida, de querer ser uno, ser descubierto en la magnanimidad del hecho. En cambio, cuando es Dios que obra, la obra habla de Él, ¿no? Por eso dice Mateo, para que viendo tus obras den gloria al Padre. Fíjate qué bonito, lo dice el Evangelio, ¿no? Bello. Gracias, Patri. Y nada, Erika. ¿Sabe que es solamente un compartir? Que leyendo otro día Richard Rohr, que es el libro que te di de cumpleaños, ¿te acuerdas? Él habla que la experiencia es el nuevo kid on the block. Yo no sé cómo se podría decir eso en Spanish, pero que es como, o sea, que por mucho tiempo nos quedamos con las escrituras y con la tradición y que hoy el cristianismo necesita tener esta relación, porque una vez que somos relacionales, o sea, tener la experiencia de Dios es justamente todo eso que estás hablando hoy, que es poder llevar un quién, o sea, es algo, es alguien, no es algo, es alguien que se relaciona y está conmigo todo el tiempo. Entonces me parece muy lindo porque traje de toda la mística, porque muchas veces nos quedamos con eso de que los místicos son personas que no son, o sea, no son reales, son personas que solamente vivieron sus experiencias, pero nosotros somos eso, somos místicos del tiempo, o sea, si no tenemos esta experiencia no podemos decir de Dios. Fíjate que Karl Rahner, ¿no? En uno de sus escritos pone que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será creyente, porque qué difícil es creer ya si no es en un encuentro, ¿no? Si no es en el plano del encuentro, en el plano de lo experiencial. Y completo un poquito la idea que vos tenías, Erika, muy importante, de que por ahí pasa hoy, de alguna manera, la experiencia de la fe,
Y cuando yo tengo el encuentro con el quién, toda la enseñanza y la tradición cobra un nuevo sentido. Cobra un nuevo sentido y un nuevo valor. Y un nuevo valor. ¿Por qué? Porque no me desprendo del quién. No me desprendo de la esencia. Entonces, lo veo desde otra perspectiva. Es lo fundamental, y como se los digo una y mil veces desde el corazón, y acá hay muchas catequistas que están de mi parroquia y de otras parroquias también, es indispensable que a los niños le transmitamos esto. Es justamente hacer que tengan ellos una experiencia que les sirva para estos tiempos que corren. No una experiencia dura, vacía, de un hay que hacer porque hay que hacer, de que esto es así porque es así, sino con el encuentro con, pero claro, fíjate que cuando yo entiendo que el Dios de Israel es el Dios que atrajo a toda esta gente de un mundo completamente adverso y contrario a lo que estaba viviendo en ese momento el hombre en esa parte de la tierra, cuando entiendo que los 10 mandamientos se convierten en las palabras que él deja para que puedan seguir gozando de la libertad y el respeto mutuo, ya lo veo desde otro lugar. Ya empiezo a verlo y a entenderlo como justamente, wow, qué bueno, porque no existía esa ética en los pueblos de alrededor, ni en los dioses a los cuales estaban propuestas su culto, ¿no? O sea, a quienes le daban culto y de quienes los que reinaban se agarraban para someter al pueblo. No existía algo como lo de Israel. Entonces, por eso se mantuvo esa fidelidad y esa presencia en la palabra y en lo que había que vivir. ¿Pero por qué? Porque le daba sentido a esta vida nueva en la libertad, en la plenitud. Cuando yo pierdo el quién y me quedo con los 10 mandamientos, como dice Charpentier, ¿no? Mis alumnos de hace muchos años se lo saben de memoria. ¿Cómo es que dice? El decálogo. Sin diálogo es... ¿Cómo es? Cuando uno saca, cuando uno hace inventario, ¿no? El decálogo. Sin diálogo es simplemente un conjunto de cosas que no me dicen absolutamente nada. Pero cuando lo pongo en el aspecto del Dios que libera, del Dios que me busca, del Dios que me invita a una vida nueva, ahí es absolutamente el sentido que le tengo que dar a mi vida. Por eso la experiencia es fundamental. Y es a lo que hoy, de alguna manera, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hay tantos cuestionamientos, hay tantos interrogantes de lo que debemos y lo que no debemos, estará bien esto, estará bien lo otro, busquemos la experiencia con Dios, a lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios siempre es un Dios de bien y siempre es un Dios que nos orienta a hacer el bien. No termina en mí mismo, sino que siempre es para el otro. No termina en sí mismo, es un Dios para, y es un Dios que me convoca para que yo también sea para. Entonces, ahí está un poquito el secreto. Marisol, tenés levantada la manito. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien. Mira qué belleza desde donde te escuché, mira, desde... Sí, estás en la playa. O sea, no sabes, fue mágico, fue mágico. Déjame decirte que es una envidia, lo que vamos a empezar a sentir todos. Bueno, la verdad que fue mágico haberte escuchado caminando por la playa. Qué lindo. Pero mira, Pati, me da mucho gusto saludarte, oírte y bueno, saludos a todas las personas que te están escuchando. Pero me pasa algo increíble con todo lo que has dicho hoy, que yo soy muy cabeza dura y me cuesta mucho, muchas veces me cuesta mucho confiar y entregarme, ¿no? Ante los problemas, ante las situaciones. Pero me pasa algo también muy curioso y por eso lo siento tan de cerca muchas veces, que a la vez salgo airosa de las situaciones, salgo con valentía, salgo salgo fortalecida. Mi marido dice, pero ¿por qué tú eres tan fuerte? Yo no entiendo por qué tú eres tan fuerte. Y yo, papá Dios, o sea,
no encuentro otra explicación, ¿no? Que nos da esa fuerza a la vez, y es contradictorio, porque de repente no me entrego con las cosas, pero a la vez salgo airosa de las cosas, y salgo convencida de que Papá Dios estuvo acompañándome aún cuando yo me preocupé y me angustié. Y hay una frase que la comparto porque me encanta, de un padre jesuita también que se llama José María Rubio, que lo debes conocer por supuesto, que él dice, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, ¿no? Y es como una frase que me retumba muchísimo y me deja mucho, porque en el fondo siempre queremos hacer inconscientemente quizás lo que queremos y no estamos escuchando que Dios quiere quizás otra cosa. Entonces quería dejar esa frase allí. Hermosa. Como hermosa. es volver a repetir. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hermosa, hermosa. Él dice, ese padre decía que esa era la frase, para él era la frase que lograba la felicidad en cualquier ser humano. Cuando entendíamos que teníamos que hacer lo que Dios quería, que al final es hacer el bien, pero muchas veces lo que nosotros queremos o creemos que es el bien, Dios nos tiene otro plan. Entonces, querer lo que Dios hace. Qué lindo. Sí, bellísimo, bellísimo. Qué lindo, Marisol. Muchas gracias, Pati. Y seguí disfrutando tu caminata. Y llevarnos a nosotros ahí. Qué lindo. Rico, gracias. Un beso enorme. Es así tal cual, pero bueno. Miren ustedes, simplemente que tenemos 2 minutitos nomás, pero yo les traía hoy el ejemplo de Nehemías. Nehemías es un poco el ilustre desconocido. Sabemos que tiene un libro en la Biblia, pero mucho no sabemos de qué se trata. Nehemías vivió en la época del exilio babilónico y termina, una vez que Babilonia cae en manos de Ciro, de Darío, ¿no? De los persas, él es copero, o sea, es el que le sirve el vino al rey Artajerjes, uno de los reyes persas que suceden en el trono y que de alguna manera se convierten en alguien completamente alejado de lo que es alguien del pueblo judío, ¿no? No tenía nada que ver con el pueblo hebreo. Nehemías en el futuro va a ser por 18 años el gobernador de Judea, una vez que se reconstruye, que se levanta la ciudad de Jerusalén nuevamente, y bueno, y ahí es donde tiene él su función más grande, porque fíjense que Nehemías, al ser copero del rey, un día estaba rezando, les digo que se lean el libro porque es precioso, es cortito además, estaba rezando y decía, Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, fiel a la alianza y misericordioso con los que te aman y guardan tus preceptos, ten los ojos abiertos y los oídos atentos a la oración de tu servidor, la oración que día y noche te dirijo por tus servidores, los israelitas, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, tanto yo como la casa de mi padre. Acuérdate que dijiste a tu siervo Moisés, si son infieles los dispersaré, pero si vuelven a mí y ponen en práctica mis palabras, aunque los desterrados se encuentren en los confines del mundo, allá iré a reunirlos y los llevaré al lugar que elegí para morada de mi nombre. Estoy leyendo salteado el capítulo 1. Pero a ver, situación de este tipo es copero de un rey pagano, de un rey que nada tiene que ver con Israel, alejadísimo de Jerusalén. Pero fíjense qué interesante, después de tantos años, más de 40 y pico de años de exilio babilónico, mantiene intacto en su corazón la confianza en el Dios y en la palabra de Dios. Y fíjense cómo se la recuerdan. Me gusta porque en la oración nosotros le recordamos a Dios su palabra. Acuérdate que dijiste, ojo con fallarnos, ¿no? Pero lo que indica, yo lo que veo en esa oración, que el Señor debe de sonreír cada vez que nos escucha decir algo así,
lo que él debe de estar viendo es en la confianza que nosotros tenemos en su palabra. Porque cuando le estamos diciendo, acuérdate de, le estamos diciendo, mirá que yo me acuerdo y confío en que tu palabra es verdad, que tu palabra es cierta. Ahí está el corazón de esta oración de Nehemías. Está en la sonrisa de Dios viendo recuerda, escucha, abre los ojos, abre los oídos, ¿no? Como si fuera un hombre. Pero lo que más vale es cómo Nehemías confía en esa palabra dicha. Sabe que no cayó en saco roto. Una experiencia de Dios muy especial. Les repito, en el exilio, bajo el dominio extranjero y haciendo una función de servidor, ¿no? Mejor dicho, de servicio, no de servicio, sino de servidumbre, porque estaba metido en para trabajar con este rey. Y fíjense cómo Dios empieza a trabajar. Le pregunta un día a este rey, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué tienes esa cara? Y le dice, porque la ciudad donde están enterrados mis padres está destruida y sus puertas incendiadas. Entonces le dice el rey, ¿tú qué pretendes? Pretendería ir hacia allí y poder hacer algo para ayudar. Y ahí está de ahí empieza toda la historia de este hombre. Lo deja ir el rey y él empieza a buscar a los pocos judíos que había en la ciudad, ya que todos habían sido exiliados, y los encuentra y dice, bueno, vamos a reparar la muralla. Y todos los días levantaban una pilita de piedra, pero ¿en qué contexto? En un contexto donde los que lo rodeaban eran enemigos y que no solo se burlaban de ellos, porque eran 10 personas, no sé, muy poca gente, digo 10 por decir, 5 gatos locos, haciendo la tarea, una tarea titánica, y encima y además, como iban y se lo destruían, habían tenido que dividir a los pocos que eran, unos custodiaban y los otros trabajaban. Y así Nehemías, contra viento y marea, confiando en el Señor, no escuchando palabras derrotistas, no dejándose llevar por el no se puede, levantó las murallas de Jerusalén y restableció las puertas a la ciudad. Y no solo restauró las murallas de Jerusalén, restauró el corazón de los judíos que vivían adentro, que ¿saben qué estaban haciendo? Con usura se quedaban, prestaban dinero, los pocos que tenían, a los campesinos, y como sabían que los campesinos no le podían pagar, se quedaban con sus bienes. Entonces, les recordaba el principio de la Torá, ese principio del Dios que se unieron las tribus, ¿se acuerdan? A ver, hermanos, en este momento todos tenemos que dar al que lo necesita. Olvídense de cobrar la deuda. Entonces, restauró las murallas y restauró la moral. Restauró las murallas y restauró la moral. Y no solo restauró las murallas y la moral, sino que también restauró la espiritualidad. Porque fue Nehemías, y eso lo van a encontrar ustedes en el capítulo 8, que hoy no tenemos tiempo, pero lo leeremos la semana que viene, quien se atrevió a leer por primera vez la Torá a todo el pueblo, ya que había quedado culminada su escritura, los reunió en ese lugar completamente restaurado y les leyó la Torá y dice que el pueblo lloraba de la emoción. Pregúntense ustedes si en ese momento alguien del pueblo en la historia de Nehemías se hubiese levantado y hubiese dicho, ¿a quién iremos? Si no es a este Dios que estuvo con nosotros, que se apiadó de nosotros, que nos ayudó y que hoy nos vuelve a traer
desde los confines de la tierra, que podamos habitar en la tierra que nos prometió. Así que bueno, como verán, el a quién iremos es una pregunta que nunca puede desaparecer de un corazón creyente. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Acá hay un montón de... ¡Uy! Un montón de cosas que no leí. Ah, bueno, a ver. A ver. Bueno, hay muchos saluditos, pero estoy fijándome si hay alguna pregunta. A ver. La frase del libro ya la mando, se las mando por... a ver, ¿cómo podemos hacer? Ay, sí. Sí, Andrés, ya lo creo. Ya lo creo. Un testimonio de primera mano. Estoy colaborando con un grupo de jóvenes en Cuba que están reorganizando el grupo de laicos para trabajar en la iglesia. Y saben qué belleza, porque cuando me contactaron la semana pasada, que empezamos a ver, están queriendo volver de manera orgánica, junto con la jerarquía, a presentar como laicos su voz y su presencia, su testimonio, para empezar a proponer una vida diferente, ¿no? Y me encantó, y lo tomo como algo que recién Andrés nos decía, ¿no? Arrojar luz sobre tantos acontecimientos en Cuba, en la familia, ¿no? A quién seguimos en nuestra vida. Cuando se busca seguir al Señor, se lo busca seguir siempre dentro de este contexto, ¿no? O sea, esta palabra que siempre, como dice el documento de Aparecida, no hay palabra de Dios sin la iglesia, y no hay iglesia sin la palabra de Dios. Y cuando nos mantenemos en esto, sabemos que no nos equivocamos en el rumbo, ¿no? No. Por eso la emoción de estos jóvenes que contra viento y marea se quieren organizar para que orgánicamente, como comunidad, puedan hacer algo efectivo, porque individualmente no podemos solos, nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y ahí es a donde, así que los chicos están trabajando, dice que se reúnen todas las noches, conectar un poquito, porque les estamos pasando las cosas por internet, cuando tienen por unos minutos posibilidad de recibirlas, así que no hay otra forma por ahora, pero están preguntándose a quién iremos y contestándose al que solo tiene palabras de vida, ¿no? Y utilizaron esa palabra tan hermosa de vida para proponer una nueva forma, no la muerte, sino la vida, ¿no? La muerte nunca es una propuesta para nadie en este mundo, en absoluto, y mucho menos desde el punto de vista cristiano. Qué bueno, Un gracias. beso, mi Patri, qué bueno Ay, Sandri. saludarte. Bueno, espero que sigas disfrutando mucho. Sí, bueno, aquí desde muy lejos y soñando ahora con nuestro viaje, ahora que crucé y te muestro un ratico de donde estoy, A ver, perdón. mostranos dónde estás. ¡Ay, qué lindo! Mira, sí, gracias, de verdad que qué belleza de reflexión y soñando de nuevo, que sí se puede y teniendo palabras de vida en estos momentos que estamos atravesando todos. Así que, qué bueno.